Bueno, aquí estamos en Panorama viendo cómo resolvemos, cómo abordamos estos temas, porque la resolución no está en nuestras manos, está en manos de quienes tienen la representación política, la representación institucional o quienes van a asumir esas representaciones. Y claro, dentro de muy poquitos días, el 14, dentro de 13 días, el 14 de noviembre, dentro de 2 domingos, habrá un proceso electivo en la provincia, en esta provincia, en la provincia vecina de Río Negro y en el resto de las provincias argentinas, porque hay elecciones de diputados nacionales y de senadores. El escenario es complejo. Aquí nosotros intentamos abordar recién algunas visiones, algunas perspectivas, algunas opiniones con Servi, que desde la oposición están planteando también una mirada muy crítica respecto del gobierno nacional en varios aspectos. Nuestra intención es compartir también la mirada que se tiene desde el propio oficialismo respecto de estas mismas problemáticas. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasa en el resto del país, en esta región se está dando, por ejemplo, el surgimiento de estos conflictos con actores que se identifican con comunidades originarias y que ponen fuerte tensión, una muy fuerte tensión en varios aspectos, pero sobre todo en la cuestión propiedad. Y estamos hablando de un principio que tiene entidad constitucional. Y allí hay un tema candente, pero no hay posiciones unívocas respecto de esto. Hay una posición muy crítica desde la oposición, hay una posición más o menos crítica desde la administración provincial y hay posiciones encontradas desde el propio oficialismo a nivel nacional respecto de cómo resolver estos temas. Hace unos minutos atrás hablamos con Servi y nos decía Trata Allende, dice, ¿cómo puede ser que hace un mes tengamos una ocupación en un lugar nodal para el emplazamiento de un nuevo ducto que va a permitir transportar la producción de vaca muerta hacia el centro del país? Allí evidentemente hay algún interés económico que está en juego. Eso es lo que nos permite leer entre líneas. El conflicto en Marimenuco es otro conflicto. Imágenes que estamos viendo aquí también es un conflicto que no está resuelto. Hay otros conflictos que sí se resolvieron recientemente. La semana pasada hubo un conflicto en el que se acordó transitoriamente determinadas pautas, determinadas condiciones para que TGS, creo que es la empresa transportadora del sur, y una de las comunidades mapuches en la zona de Picunlofu pudiesen coexistir en ese sector, pudiesen operar tanto el personal de esa empresa como las contratistas para hacer allí las tareas que requiera la infraestructura que está montada en ese lugar. Ahora, no deja de ser un acuerdo con cierto grado de transitoriedad, porque rige hasta fin de año. ¿Qué va a pasar después? Bueno, tampoco lo sabemos. Es decir, la cuestión mapuche está teniendo en esta región una entidad que no tienen los reclamos originarios o de comunidades originarias en otros lugares del país. Hay un hecho real, que es la proximidad con Chile, con la región de la Araucanía, que está militarizada. Es un tema para charlarlo, pero también hay posicionamientos políticos respecto de esta cuestión. El otro tema sobre el cual nos quisiéramos explayar está relacionado con el tema económico y puntualmente con la cuestión precios. Y nosotros vemos cómo los precios van incrementándose de manera preocupante y en ese grado de preocupación también se ocupa el gobierno nacional. ¿De qué manera? Se ocupa planteando límites a esos precios. Aquí lo que se puede observar es cierto desconocimiento respecto de cómo se construye el precio de un producto. Porque precio y valor no necesariamente es lo mismo. Esto es economía 1. Es decir, el precio de lo que está dispuesto una comunidad, un potencial cliente a pagar por un producto o por un servicio. El valor es otra historia. Y la argumentación
para sostener un esquema de controles de precios está relacionado con el valor, no con el precio. La provincia de Neuquén, a través del CIPA, del control de ingreso de productos alimenticios, comenzó ya este lunes a hacer ese control. ¿Es para todos? No, no es para todos. Hay un dicho popular que dice, ley pareja no es rigurosa. Bueno, en este caso la ley alcanza a algunos comercializadores de productos. La mirada por parte de la provincia de Neuquén, del CIPA, de acuerdo a lo que ha manifestado el ministro de Producción, Facundo López Raggi, va a estar centrada fundamentalmente en los productos que tienen vinculación con la canasta alimenticia, porque son los más urgentes, porque son los en los que se va a focalizar la mirada, el control. ¿Y va a haber sanciones? Puede haber sanciones, sí, si es que no se cumplen, o con los precios o con el abastecimiento de esos productos, que es el otro aspecto a tener en cuenta respecto de cómo va a impactar esto en nuestra economía. La víscera más sensible es el bolsillo, eso es un dicho de la política de hace varias décadas, pero claro, alta emisión, inflación, pocos dólares, pobreza, controles. ¿Qué puede llegar a pasar después de todo esto? Bueno, hasta aquí está planteado en términos de incógnita. No está claro qué puede llegar a ocurrir. Hay otras cuestiones que están en danza en todo esto, que son los compromisos financieros internacionales que tiene la Argentina. Y en las últimas semanas también hubo algunos avances en todo esto. Digo porque están en trámite las negociaciones, las tratativas con el Fondo Monetario Internacional, con quien la Argentina tiene compromisos y compromisos de pago de esa deuda, que podrían significar de hacerlos o de hacerlos fuera de término, un alto impacto también en términos financieros para la economía de nuestro país. Pero hay que ver también, porque no hay posiciones unívocas dentro del propio gobierno. Vos tenés un acto en los últimos días con el presidente y la cámpora cantando, por ejemplo, o vitoreando, por ejemplo, que la deuda no se paga, y al mismo tiempo tenés reuniones con la titular del Fondo Monetario Internacional por parte del propio mandatario nacional. Digo, entonces, ¿cuáles son las señales que se pueden observar, que se pueden dar respecto de estas temáticas? Y las elecciones, ¿qué van a significar en el terreno económico? Porque lo que puede cambiar el próximo 14 de noviembre es el mapa político. Ahora, el mapa económico, ¿cómo cambia después del 14 de noviembre? ¿Quiénes pueden hacer proyecciones más allá de esa fecha? ¿Quiénes pueden aventurar qué hacer en términos de inversión, por ejemplo, para plantearse precisamente esto que acabo de mencionar, las inversiones, crecimiento, desarrollo, continuidad de algunas acciones? No se puede tomar como un indicador lo que pasa con el turismo. Digo porque el turismo aquí en la región ha registrado como cuestión excepcional, te diría, un alto nivel de reserva. Y estamos hablando de los próximos fines de semana, de acá hasta fin de año, y también buena parte de lo que va a ser el verano. Pero claro, eso está condicionado por otras cuestiones, por aquellos que sí pueden planificar porque tienen vacaciones en sus trabajos o en sus vínculos laborales medianamente pautados y tienen también ingresos acordados, entonces pueden avanzar. Y porque además hay un plan de estímulo que es el previaje y que permite un recupero de ese dinero desembolsado. Una faceta más, digamos, de esta ayuda económica para calentar la economía. Entonces el turismo puede observar aquí una oportunidad interesante. Y es interesante ¿por qué? Porque en el caso de Neuquén es la segunda actividad en importancia después de los hidrocarburos. Lejos, de los hidrocarburos, bastante lejos, pero es la segunda actividad en importancia. En el caso de Río Negro
más o menos el 30% del PBI está vinculado a la actividad turística. Entonces también es importante. Vamos a mostrarte ahora a Tania Bertoldi y algunas de las consideraciones de Tania respecto de estos temas y de los temas de actualidad en declaraciones que hizo en las últimas horas a Prima Multimedios, precisamente hablando de todas estas cuestiones a las que ya estamos haciendo referencia. El ministro también del Interior y el ministro de Turismo y Deporte, porque creemos en el desarrollo mancomunado con el sector privado, por eso era tan importante escuchar desde ellos la perspectiva de crecimiento que tenemos nosotros, pero como decía recién, conjuntamente con el sector privado. Ya hemos tenido algunas reuniones con las cámaras de turismo, las cámaras empresariales, y ahora los ministros querían escucharlos. Una reunión que solicitaron en principio el ministro también del Interior y el ministro de Turismo y Deporte. Bueno, esta jornada, estas declaraciones de Tania Bertoldi, que es candidata del Frente de Todos y con quien teníamos interés en poder charlar en directo, originalmente lo habíamos pautado vía Zoom, después vía teléfono y finalmente se frustró esa posibilidad de contactarla. Por eso estamos apelando también a estos testimonios, porque la actividad de hoy implicó la visita de funcionarios nacionales. Lo decía recién Tania, hoy esta mañana, cuando hacía mención a la recorrida que hicieron por aquí Guado de Pedro y Lamens. Vamos a escuchar también lo que han manifestado los funcionarios nacionales acerca de este respaldo en términos políticos que significa su desembarco en la región, precisamente para apuntalar a una estructura política un tanto hackeada por la realidad nacional y en una provincia, como es el caso de Neuquén, en donde se da una confrontación en donde hay un tercero que hegemoniza el escenario político, que es el Movimiento Popular Neuquino. Aún así, siendo tres las bancas que están en disputa, siempre hay una chance de, en el peor de los casos, quedarse con una de esas bancas. Vamos a ver qué dice Guado de Pedro respecto de cómo se observa la realidad neuquina. Mire, hoy el gobierno nacional está focalizado en la recuperación de la Argentina post pandemia. El mensaje de las urnas lo escuchamos un mensaje, sabemos también que todos como sociedad, como personas, como familias, estamos muy atravesados por las consecuencias de la pandemia. A todos nos afectó, nos angustió, todos perdimos a alguien, todos tenemos cambio de hábito, de conductas vinculados a la pandemia. El mundo cambió mucho. Bueno, este comienzo de la pospandemia es también una especie de catarsis colectiva donde uno de a poco vuelve a hacer lo que hacía siempre, los traumas, la angustia de haber perdido mucho tiempo, muchos familiares. No es fácil, dura el tiempo que lleve, ¿no? Que lleve volver a sentirnos bien. En términos electorales eso influye mucho, con lo cual para nosotros esta es una elección muy especial y de lo que sí estamos convencidos que todo eso que dijimos en el 2019, ese diagnóstico de levantar a la Argentina después de 4 años de destrucción del empleo, después de 4 años de gobernar para pequeños sectores, después de 4 años sin construcción de escuelas, de vivienda, de universidades, sin generar empleo, donde se priorizó la importación de la industria, donde se administró el comercio exterior en perjuicio de la industria nacional, donde se perdieron empleos. Me parece que ese diagnóstico que teníamos en el 2019, que no se pudo implementar por culpa de la pandemia, es lo que estamos haciendo hoy. Hoy
comenzamos a levantar y a encender el motor productivo de la Argentina, los números se ven. Bueno, ahí a quien veías es a Guado de Pedro, el titular de la cartera política del Gobierno Nacional, que estuvo aquí en Neuquén dando su respaldo. Hay una observación interesante que ya tiene que ver más con la cocina de la política, más que con las declaraciones o con las percepciones respecto de cómo está la realidad y qué se puede hacer en función de esta realidad compleja que vive la región y el país en un momento previo a esta definición electoral que será, como te decíamos, dentro de 2 semanas. Esa cuestión de cocina de la política está relacionada a cómo, a contrapelo de lo que algunos inclusive han planteado hacia adentro del Frente de Todos, es alejarse un poco, distanciarse un poco más de la gestión nacional para tener algún cariz propio, algún perfil más territorial propio. La apuesta es doble, es decir, fortalecer inclusive esa pertenencia a una gestión nacional que está complicada por esta situación en la que se encuentra la Argentina, y aún así plantear esa carrera con vista a las próximas elecciones en esos términos, de alineación, si se quiere, de la misma sintonía en los términos políticos. En un momento donde hay inflación, donde, por ejemplo, la captación de votos es una tarea compleja, en donde la cuestión previsional está hackeada también por el caso de CFK y la doble percepción jubilatoria, por ejemplo, la alta emisión, la inflación, pocos dólares, inversiones que no aparecen, la falta de insumos importados. Había alguna referencia de Guado de Pedro recién respecto de las importaciones. Bueno, lo que también sabemos hoy por hoy es que hay actividades de la economía que no pueden seguir adelante precisamente por la carencia de insumos o por las dificultades para poder incorporar esos insumos a su haber. Es decir, un escenario en donde la pobreza llega prácticamente a la mitad de la población, en donde hay subsidios a las tarifas, en donde hay inflación, en donde hay planes sociales que están en la mira de varios sectores políticos, en donde el gasto público también está en la mira, en donde se habla permanentemente de la posibilidad de una devaluación. Entonces, todo este tipo de cuestiones, ¿cómo van a incidir en la decisión que finalmente termine cuajándose en las urnas el próximo 14 de diciembre? Hay temas sobre los cuales no se habla, porque son piantavotos. ¿Es necesario, es pertinente revisar el esquema previsional en la Argentina? ¿Es pertinente, por ejemplo, hablar respecto de la necesidad de discutir las condiciones laborales en la Argentina? También es piantavoto, y hay sectores que están muy sólidos, muy firmes en esa posición, y en ese aspecto uno puede decir son perfectamente conservadores de un esquema de condiciones en las que se maneja el mercado laboral o se ha manejado el mercado laboral, independientemente de las implicancias que ha tenido el avance de la tecnología y las modificaciones que ha aportado la tecnología por un lado y que ha obligado inclusive a adoptarlas a partir del confinamiento producto de la cuarentena y del COVID en la Argentina. Ahora, todos los problemas vinculados a este escenario complejo que tiene Argentina, sí, son achacables a la pandemia, son achacables a la cuarentena, son achacables a los resultados o a los logros o a los no logros obtenidos durante la gestión anterior, pero también es cierto que quedan 2 años más en el haber para esta gestión. Independientemente del resultado del próximo 14 de noviembre, quedan 2 años más de gestión y allí es necesario o es pertinente saber cómo se va a afrontar este escenario complejo. Te decíamos, en esta gestión, en esta jornada, hubo 2 visitas, la de Guado de Pedro y la del ministro Lamens. También habló Lamens de estas cuestiones vinculadas a la realidad nacional. La verdad que habíamos venido ya a la provincia hace unos meses y teníamos mucha expectativa de lo que podía pasar en Neuquén, porque sabemos que es un destino consolidado, sabemos que lo que significa sobre todo para una parte de la provincia, ¿no? Para la parte de San Martín, de Villa Pegüeña, de Villa Langostura.
el turismo y la cantidad de puestos de trabajo que genera. Y nos reunimos con los empresarios aquella vez diciéndole que teníamos una expectativa enorme, que creíamos que íbamos a tener una muy buena temporada, que el programa previaje había funcionado muy bien en la primera etapa. Y la verdad que hoy vinimos un poco a hablar y a conversar de los resultados. Hoy Neuquén está quinta entre los destinos más elegidos. Venimos de un fin de semana que fue absolutamente récord en todo el país, también en Neuquén, el fin de semana largo de octubre. Tenemos la expectativa de un fin de semana de noviembre que va a estar también al 100% de la ocupación. Y le decíamos recién, y ellos tienen la misma información que nosotros, por la cantidad de reservas que hay, por lo que estamos percibiendo que sucede, por la cantidad de viajes vendidos que hay de previaje para enero, de que vamos a tener una temporada histórica muy por encima de los valores, no solamente de la prepandemia, sino de los últimos 10 años. Así que nos estamos preparando y ya de alguna manera empezar a confirmar que el diagnóstico que nosotros teníamos de una recuperación que se iba a ver marcada, de una recuperación que se iba a ver muy clara, empieza a verse ya en el bolsillo de la gente que en esta etapa de pospandemia quiere viajar, quiere conocer nuestro país, quiere seguir visitando los principales destinos de la Argentina en un área como la del turismo, que va a ser uno de los principales motores del desarrollo del país. ¿Cuánto sirvió el previaje? Extranjero también, ¿cuándo empezaría a ingresar? Bueno, la verdad que hoy es un día importante en ese sentido. Nosotros habíamos hecho una prueba en principio a partir del 1 de octubre con el turismo regional, que funcionó muy bien, con el turismo de países limítrofes. A partir de hoy pueden entrar los turistas de todas las nacionalidades. Hemos eliminado algunos requisitos para hacerlo más fácil. Hace 3 o 4 días la Argentina tuvo una gran noticia, que es entrar en la lista blanca de la Unión Europea, ¿no? Lo que de alguna manera permite que los argentinos vayan a Europa con o sin vacuna, pero sobre todo lo pone a la Argentina como un destino seguro en materia sanitaria. Así que tenemos una expectativa muy grande con lo que va a pasar con el turismo receptivo. Creo que en eso Neuquén también tiene un potencial enorme, sin ninguna duda. Estamos trabajando desde el ImproTour durante todo el tiempo de pandemia. Hemos trabajado desde el ImproTour para consolidar el destino Argentina. El turismo de naturaleza va a ser sin ninguna duda uno de los grandes protagonistas de la pospandemia, y en eso Neuquén también tiene mucho para ofrecer. Bueno, hay una gran expectativa, lo decía Lames recién, respecto del turismo internacional. También es cierto que en nuestra región, por el nivel de reservas que hay, probablemente la incidencia, bueno, siempre es bienvenido, ¿no? el turismo extranjero, porque implica también el desembolso de divisas, el ingreso al circuito financiero de divisas en términos genuinos. Habrá que ver finalmente cómo se termina dando ese ingreso de divisas, si va a ser por los canales formales que ha habilitado el gobierno nacional y que permite aproximarse en parte al billete, o sea, en el caso del dólar, a la cotización más o menos cercana al valor del mercado negro, o finalmente esos dólares van a ingresar y se van a transformar en pesos, particularmente en el mercado negro, que probablemente es lo que termine ocurriendo. Aún así, en ese caso siempre significa una inyección interesante para la economía de la región, porque permite hacerse de dólares y permite calentar la economía. ¿Esto resuelve los temas? Bueno, vamos a ver cómo se resuelven, en realidad, porque el previaje también es un sistema de subsidio, es un sistema de estímulo a la actividad que reactiva un sector que fue terriblemente golpeado por la pandemia, pero implica también un desembolso por parte del Estado. Estas cosas son las que están en juego a partir de este proceso electivo, en donde se definen los abordajes a las situaciones, a las condiciones económicas y políticas que tiene la Argentina, que implican en este proceso electivo, como te decíamos hoy más temprano, un cambio en el mapa político, pero no necesariamente un cambio en el mapa económico, porque eso va a depender de cómo sea la reacción una vez conocido el resultado de las elecciones del 14 de noviembre. Son las 23, hasta acá llegamos. Nos vemos en 7 días. Como siempre, muchas gracias.